Conversando con el Padre Eusebio. Buenas tardes, bienvenido a su programa Conversando con el Padre Eusebio. Hoy analizaremos el tema de la dimensión social de la Iglesia, que siempre está presente en la vida del país y en los momentos difíciles también se hace presente, pero vamos a ver cómo esa dimensión social responde frente a lo que estamos viviendo, la pandemia del COVID-19. Nos vamos a una pausa y regresamos. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Estamos de vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio y hoy tenemos como invitada a la licenciada Maribel Jaén, directora ejecutiva del Departamento de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Panamá, y queremos saludarla, bienvenida por sacar su tiempo y colaborar con nosotros en este programa. Gracias, Padre Eusebio, por la invitación y poder compartir con todos los televidentes que están en sus hogares, en este proceso de discernimiento que estamos desarrollando todos los católicos y la humanidad ante la pandemia del COVID-19. Maribel, quisiera que nos hicieran una presentación de tu vida, de tu niñez, tu juventud, cómo te envuelves en estos procesos de la lucha por lo social, por los más necesitados. ¿Cómo es esa evolución? ¿De dónde nace esa inspiración? Bueno, yo creo que nuestra primera iglesia doméstica es la familia, y yo creo que un elemento importante que marcó mi vida fue mi mamá y mi papá. Mi madre, que era una mujer campesina que vino a Panamá para apoyar a sus hermanos, y mi papá, que era un joven de la ciudad, que era del Instituto Nacional y que participó en las luchas sociales de la década del 50 y del 60, y de una u otra forma eso impactó la vida de todos mis hermanos y la mía también. Y un elemento también muy importante fue la vida cristiana que ambos también llevaron. Yo creo que eso fue muy importante en San Miguelito. Yo soy de las comunidades eclesiales de base de la década del 70, del 80. Vengo de toda la experiencia de San Miguelito y eso fue un elemento importante. Fui institutora, participé en todas las luchas por la soberanía y la independencia como muchas otras generaciones, y por las luchas económicas y sociales. Y desde la iglesia toda mi vida he trabajado como catequista, era coordinadora de comunidades, estaba en la pastoral juvenil. Conocí a Monseñor Marcos Gregorio Magrat, era una joven humilde de San Miguelito, y bueno, me benefició con una beca para estudiar sociología, y eso pues fortalece más mi compromiso social como mujer y como laica en nuestro país. Qué interesante, viene de los genes, pero tú también has hecho lo propio. Institutora, lucha de reivindicación de que Panamá fuera soberana totalmente, así que ha sido una mujer combativa, ha estado en muchos frentes, trabajando y luchando por Panamá, y de justicia y paz me imagino que el reto ha sido grande. Sí. Cuéntanos un poquito de esa experiencia
como directora ejecutiva de Justicia y Paz? Bueno, sí, la Comisión de Justicia y Paz es la instancia de la Iglesia Católica que trabaja la temática de derechos humanos a la luz de la doctrina social de la Iglesia y la paz. En ese sentido, pues, mi formación como socióloga y también toda mi experiencia en los movimientos sociales y en sociedad civil permitieron fortalecer todo el trabajo social que que la comisión ya estaba desarrollando en materia de derechos humanos. Es así que hemos estado trabajando en temas muy específicos como los privados de libertad, el derecho a las mujeres, de los niños, de los migrantes y todas las violaciones que se han dado, sobre todo en los últimos 20 años casi que hemos estado trabajando. La comisión tiene 30 años, del cual yo estuve 18 años como directora, pero sí ya había compartido en procesos que estaba llevando la Comisión de Justicia y Paz. Entonces, ha sido un trabajo interesante y lo importante es que ha sido en comunión con nuestros sacerdotes y los obispos y un elemento fundamental es la libertad que nos han dado a los laicos y a las laicas de poder expresarnos en los distintos momentos sociales y políticos que ha tenido el país. En medio de esa realidad que te ha tocado vivir, la experiencia que has adquirido, ¿cuál es el rol que está jugando la Iglesia en medio de esta pandemia que no nos la esperábamos y que estamos sumergidos? Entonces, esta respuesta me la da cuando volvamos del receso que tenemos. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. De vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio, y esta tarde como invitada la licenciada Maribel Jaén, jefa de Justicia y Paz, jefa ejecutiva del Departamento de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Panamá. Bueno, Habíamos tocado la pregunta, ¿qué rol o qué papel está jugando la Iglesia en medio de la pandemia? mira, yo creo que es importante poder enfocar el tema de la pandemia desde varios ángulos, ¿no? Un primero es el tema de que esta pandemia agarra al mundo en su globalidad, con graves problemas que tienen que ver con el aspecto económico, los modelos económicos de desarrollo que se están dando, producto de una globalización basada principalmente en el neoliberalismo. Eso llevó de una u otra forma a que se dieran altos niveles de pobreza, destrucción del medio ambiente, llevó que las mujeres fundamentalmente estuvieran dentro de las distintas comunidades laborales en la informalidad, como los jóvenes, al consumo, al individualismo. Eso a nivel global, y por supuesto eso llevó a que los gobiernos, y Panamá no escapa de ellos, llevaran a un mundo muy desigual, con altos niveles de pobreza, con altos niveles de déficit de la democracia, en sentido de que muchos países no están legitimados en los procesos democráticos, que no solamente son los procesos electorales. Ya llevó también a un mundo donde los niveles de corrupción y de impunidad son altos. Esa fotografía global también se desarrolló en Panamá y agarran a un Panamá con la peor desigualdad social, con débiles instituciones políticas, de salud, de educación, sanitarias. Y por supuesto obligó a las autoridades en su momento a hacer todas las adecuaciones para enfrentar la pandemia. Y eso lo han hecho con mucho esfuerzo, a pesar de las grandes limitaciones que se han tenido. Y debemos reconocer
que en efecto los equipos científicos, sanitarios y de salud han desarrollado un trabajo muy bueno. Pero eso a nivel de la iglesia también nos llevó a poder ver el trabajo que nosotros estamos haciendo, que siempre lo hemos hecho, acompañamiento a los privados, a los migrantes, haciendo asistencia social, trabajando en obras de apoyo, albergues, ancianos, a niños, lo hemos desarrollado. Pero ante una pandemia como la que hemos tenido, con el impacto que ha tenido en la sociedad, y la iglesia como una institución social también ha tenido que orientar a todo el trabajo del compromiso social, sobre todo la dimensión social de la iglesia, ¿no? Que deben estar integradas, como la dimensión profética, litúrgica y social, deben estar integradas, pero lamentablemente muchas veces esta visión se ve fragmentada por la práctica de muchos cristianos. Entonces eso ha llevado, ya nos ha dado la oportunidad de que los distintos movimientos sociales de familia, de salud, de pastoral penitenciaria, de jóvenes, de pastoral indígena, tengamos que en este momento poder articular nuestras acciones para estar en primera línea, así como están las enfermeras, los doctores, también esa dimensión social está en primera línea, acompañando a nuestros hermanos entre todos y con todos. Entonces eso ha sido muy interesante y hemos visto múltiples iniciativas a nivel de las parroquias locales que tenemos que sistematizar. Las parroquias han hecho mucho, han desarrollado muchas actividades solidarias de redes vecinales para enfrentar la pandemia, pero también a nivel institucional hemos podido articular muchas otras tareas, acciones de pastoral, todo lo que es las personas en calle. Tenemos el Centro Juan Pablo II, que en este momento atiende con comedores. Vamos a tener próximamente un albergue para personas de calle para que puedan dormir. Tenemos a las comunidades religiosas apoyando a familias, apoyando a niños específicamente, apoyando los centros que albergan adultos mayores. Tenemos una gran cantidad. Hoy tuvimos una reunión con las obras sociales y quedé impresionada de la diversidad de obras que está haciendo la iglesia, de promoción solidaria, la entrega de alimentos, pero también ha estado desarrollando todo el acompañamiento emocional. Tenemos tenemos una carpeta con cantidad de organizaciones dentro de la iglesia, movimientos, haciendo ese trabajo de acompañamiento espiritual. Vemos cómo las redes han jugado un papel importante en fortalecer la iglesia doméstica. Eso ha sido muy, muy interesante. Pero también, mire, eso se ha desarrollado en casi toda América Latina. Pero la diferencia de Panamá es que los laicos vamos a participar en un proceso de auditoría social de los programas de solidaridad ¿con quién lo que van a lleva el hacer? gobierno. ¿La iglesia o conjuntamente con otra instancia de la sociedad civil? El proceso de veeduría, de monitoreo, lo vamos a hacer con la Contraloría. Una de las primeras cosas que se vio en la primera fase de la pandemia, padre, es primeramente, como les decía, había un déficit de la democracia, de la credibilidad de las autoridades. Entonces, ¿qué pasa? La única estructura que tenía el gobierno es la estructura de las juntas locales, comunales y municipales, con la que podía contar para la distribución. Pero todos sabemos que muchas veces estas estructuras están permeadas por la corrupción y la población empezó a protestar. Bueno, en este momento tenemos más de 50 voluntarios a nivel de todo el país que van a monitorear las entregas de esos bonos, porque esos recursos que está entregando el gobierno son los recursos de todos los panameños y tiene que ser entregado a las familias panameñas con criterios de transparencia y de equidad y de eficiencia desde los gobiernos locales. Entonces, yo creo que estamos haciendo un trabajo muy interesante. Tenemos más de 50 voluntarios que van a ser capacitados a nivel nacional para verificar cómo se están haciendo esas entregas
y de darse algunas situaciones, poder hacer denuncias o indicios, más que todos los indicios, para que las autoridades hagan las investigaciones. Dentro de este proceso, ¿qué papel ha jugado el arzobispo de Panamá? Yo creo que es importante, yo creo que la conferencia episcopal desde el primer momento ha estado muy sensible. El arzobispo de Panamá es el presidente del Consejo de Pastoral Social de la conferencia episcopal, y yo creo que lo importante ha sido la apertura que ha tenido, la preocupación que ha tenido, la sensibilidad, y sobre todo yo creo que un elemento que ha sido clave, sobre todo con el trabajo que ha desarrollado Monseñor Ulloa, es el acceso que nos dan a los laicos y la libertad para el compromiso social que debe tener la iglesia en general. Vamos a hacer una pausa en estos momentos y seguimos profundizando cuando volvemos en este tema que es muy interesante. Gracias. Retornamos con nuestro programa Conversando con el Padre Eusebio y con nuestra invitada Maribel Jaén. Gracias. Maribel, nos estaba hablando del liderazgo que Monseñor Ulloa ha tenido en la sensibilización y en los procesos que se están llevando a cabo para acompañar a la familia, no solo con asistencia de alimentos, sino emocional, y la articulación que han tenido con otro ente para garantizar esa ayuda y ese apoyo. Dentro del proceso vemos a nivel de Panamá, los panameños, pero sabemos que hay un número grande de migrantes en nuestro país que estaban buscando una oportunidad de trabajo, y por la reducción de los contratos y todo esto han quedado en situaciones, y hay muchos independientes. En ese aspecto, ¿cómo la iglesia está apoyando y qué está haciendo específicamente para llevarle una respuesta, una solución a estos hermanos nuestros que comparten esta tierra ismeña bella con nosotros? Sí, Panamá es un país de acogida, un país que fue puente desde la época prehispánica, y siempre la población panameña, la construcción de su identidad ha sido un elemento importante, es su pluriculturalidad y su multiculturalidad, producto de que ha sido un país de paso. En el caso, en este momento, de la alta ola de migrantes que hemos tenido en la región, todos sabemos que las causas que llegan a la migración es la pobreza, la violencia política, el buscar mejores condiciones de vida para la familia de los migrantes. En Panamá tenemos una gran cantidad de migrantes, principalmente colombianos, dominicanos. En este momento también tenemos africanos, cubanos, nicaragüenses y salvadoreños, en la que nosotros podemos señalar que la gran parte de nuestros migrantes están en situación de irregularidad, ¿no? O porque tienen sus papeles como migrantes o solicitantes de refugio. Pero hay una gran cantidad de migrantes que no tienen lamentablemente su situación legal definida. Entonces, esta masa que es muy grande de migrantes están desarrollando actividades como en la construcción, en la seguridad, en los trabajos domésticos. Y lo que hemos encontrado que al darse la cuarentena, esta población, nosotros podemos estar hablando más de 100.000 migrantes. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Nosotros tenemos un centro de orientación para el migrante, el Hogar Luisa. Ahí estamos, tenemos algunas personas apoyándole y hacemos entrega de alimentos.
Ha sido bien interesante en este momento porque todo el trabajo ahora lo están desarrollando muchos sacerdotes. En las comunidades los sacerdotes están acompañando de manera particular a los migrantes que, a pesar que se ha orientado que toda la actividad de solidaridad que está desarrollando el Ejecutivo, conocido como Panamá Solidario, tenían que llegar a toda la población. Muchas veces los migrantes no pueden accesar a esos beneficios. Entonces, el Hogar Luisa ha estado entregando bolsas. También tenemos Pastoral Social Cáritas Nacional en Ancón. Yo acabo de llegar, tenemos 28 personas, niños de distintas nacionalidades ahí acompañándolo. Y también tenemos otras comunidades religiosas que están apoyando a esta comunidad, que como todos sabemos, como dice el Papa Francisco, son las personas que muchas veces nos sentimos como nuestros hermanos, pero a veces uno se pregunta por qué se da esa situación si todos somos hermanos. Hay ciudadanos a nivel universal, y nosotros somos un país que ha sido producto de la oleada de poblaciones de distintos continentes, y ahora tenemos que tener una mirada de misericordia, una mirada fraterna ante estos hermanos que requieren mucho apoyo. Claro está, en Panamá hay mucha desigualdad social, y en Panamá tan en situación de vulnerabilidad se encuentra la población nacional como también la población migrante. Por eso nosotros estamos desarrollando entre la Pastoral de Movilidad Humana un trabajo de acompañarles, de llevarles al médico si es necesario, de entrega de alimentos, de darles un lugar para donde dormir. Y entonces ese es el trabajo que estamos haciendo en el caso de los migrantes en nuestro país. Entonces el trabajo se está haciendo hacia los panameños y también hacia los migrantes que están aquí en Panamá. Y la iglesia está brindando ese apoyo permanente de esta acción en medio de la pandemia. Maribel, en este sentido, a ti que te ha tocado involucrarte, organizar, ¿cómo has visto la disponibilidad de fundaciones, empresas para la consecución de alimentos y enseres para acompañar a los migrantes, a los de las cárceles y a las personas que han sido separados de su trabajo por la actividad que hacían, ya no perciben un ingreso? Mira, yo creo que este momento nos permite a todos los panameños recuperar un elemento cultural que es el sentido de solidaridad. Yo quiero rescatar eso. Fíjense, yo nunca había visto, bueno, es inédito el tema de una pandemia, pero yo no había visto tanta movilización de solidaridad de todos los sectores, del sector de la empresa privada, fundaciones, personas. Claro, la pandemia tiene un impacto con el tema de la cuarentena, el número de personas afectadas, el número de personas que han fallecido, pero yo creo que ese Panamá solidario, que a veces está quizás en el fondo, quizás de una cultura de consumo, una cultura individualista, también tenemos que rescatarlo. Pero eso, padre, ese valor de la solidaridad tiene que expresarse también en políticas públicas cuando se llega al poder. Y en ese sentido, la iglesia tiene claro que no solamente es la bolsa de comida, no solamente es la escucha, no solamente es todo el trabajo virtual que se está haciendo de transmitir las liturgias, los rosarios y todo lo demás. Lo importante de la asistencia es la promoción humana. De nada sirve que nosotros entreguemos una bolsa de comida si no rescatamos la dignidad de las personas, si no rescatamos la importancia del bien común al que tienen derecho todas las personas que viven en Panamá. Y la iglesia también es parte de su trabajo desde la evangelización. ¿Qué es la evangelización? Proclamar la nueva buena, proclamar que la sociedad debe estar basada en el amor, que debemos vivir en dignidad todas las personas.
que todos somos iguales, que nadie puede ser discriminado por ser mujer, por una orientación sexual, porque es de otro país, porque es de un color, porque vive en el área urbana o porque vive en las áreas indígenas. Yo creo que el momento es importante para discernir ahora qué tipo de iglesia, no solo de sociedad, porque los actores sociales y políticos están hablando de una nueva normalidad. Nosotros como iglesia tenemos que replantearnos también qué tipo de iglesia y qué tipo de sociedad es la que debemos construir a partir de lo que ha significado esta pandemia para el mundo y para Panamá. Se replantea de nuestro proyecto pastoral arquidiocesano la fraternidad y la solidaridad como valores que estamos trabajando en estos 3 últimos años, y quiere decir que en medio de la pandemia nos da la oportunidad de recrearlo, vivirlo y llevarlo a la práctica. En el segmento que viene quiero hablar un poco, porque la acción significativa del proyecto pastoral arquidiocesano habla sobre reconocer el valor y los aportes de la mujer. Así que en el próximo segmento me habla sobre eso y el rol que has tenido tú como mujer de la Comisión de Justicia y Paz. Gracias. De vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio, y esta tarde con la licenciada Maribel Jaén de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Panamá. Ajá. Sí, padre, usted me comentaba de la acción significativa que va ligada a resaltar el valor y los aportes de la mujer en Panamá y ahora en medio de la pandemia, ¿no? Claro, fíjese, es muy importante el tema de replantearnos no solamente el rol de la mujer dentro de la iglesia, sino el rol de la iglesia, ¿no? Yo creo que la iglesia tiene una gran oportunidad en este momento de revisar, de discernir su rol, su papel, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Yo creo que es una gran oportunidad para discernir sobre la visión de Dios que a veces cada uno tiene, ¿no? Un Dios personal, único, un Dios humano, un Dios castigador, un Dios misericordioso. Yo creo que ese discernimiento tenemos que hacerlo, ¿no? Esa visión de Dios. Lo segundo que a mí me parece muy importante, padre, es que desde el punto de vista de la iglesia nosotros también tenemos que ver las relaciones que se establecen dentro de la iglesia, ¿no? Y en ese sentido, las relaciones a veces nos encontramos en una iglesia muy patriarcal, hasta con rasgos de misoginia, de discriminación por ser mujer. Ese es un tema que nosotros debemos reflexionar al interno de la iglesia. Y el otro elemento, padre, el tema de las relaciones internas. Nosotros vamos a hacer transformaciones. Tiene que ser mucho con la cultura interna de la iglesia. Y el otro tema que me parece a mí interesante, padre, es el tema de la estructura. El Santo Padre ha cuestionado de manera profunda y de manera reiterada el tema del clericalismo. Y en ese sentido yo quiero aprovechar, yo creo que el Monseñor Ulloa ha estado apoyándonos mucho en el tema de que nosotros tengamos libertad, independencia con responsabilidad y con comunión y en comunidad. En comunión es lo principal. En comunión es lo Y el principal. clericalismo fue uno de los problemas que salió cuando hicimos el análisis de la luz de la sombra de nuestro proyecto pastoral arquidiocesano. Salió el problema del clericalismo, ¿no? Sí, entonces en ese sentido yo creo que hay todo un trabajo. A veces nos comentan de que, pero ¿cuál es tu problema, Maribel? Si las mujeres son las que
hacen todo el trabajo en la preparación de la liturgia, en las catequesis, sí, es verdad. Pero yo creo que las mujeres podríamos ir mucho más allá. En la vida intraeclesial, no estoy tratando de abordar otros, en lo que se da en otras situaciones, pero sí, la mujer puede decidir más con los hombres, y eso no es porque soy mujer, sino porque he demostrado con mi testimonio y mi compromiso que es posible asumir responsabilidades decisorias en cualquier campo. Y yo creo que eso es muy importante. Pero bueno, a ti te ha tocado dirigir una comisión fuerte y Sí, que ha tenido beligerancia en momentos clave y fundamentales del país, ¿no? Y la mujer se le ha ido abriendo espacio y espero que se le siga abriendo espacio para que ellas aporten también y estén en mando de algunas decisiones a nivel social, político, cultural y que redunden en el desarrollo del país. Ahora nos vamos con un video sobre la acción pastoral de la iglesia en estos momentos en tiempo de COVID. Dime, cuéntame. Ya que me llegó ahí bastante. Hueso de pescado. Ay, mira que le iba a venir a pedir. El hueso. Vamos a cortar cabello, que teníamos rato que no cortamos cabello. No hay barbería abierta en ningún lado, así que aquí vamos a guardar todas las medidas de seguridad para el corte de cabello el día de mañana. ¿Sí? ¿Tú tienes plata para pagar eso? No sé ni lo que estoy hablando, son las que están en cuidado intensivo. Gracias. El alcalde de la capital ha dicho que toda persona que no use mascarilla se le va a multar. ¿Escucharon esa noticia? Bien. Estamos bien. Alcohol. Estamos bien. A ver acá. Dame un segundo para darle ahí una mascarilla, que si lo ven por la calle sin mascarilla lo ponen mucho de $5. Sí, regálame que está allá. Sí, alcohol. Esa mascarilla tiene...
iglesia María. De vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio. En este momento quiero agradecer a la licenciada Maribel Jaén, que ha sacado de su tiempo para venir a compartir con nosotros en este programa para iluminarnos y darnos a conocer la acción de la iglesia en medio de la realidad de la pandemia, la dimensión social de la iglesia. Hacemos una pausa y volvemos para ya despedir el programa. Ven Espíritu de Dios sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. De vuelta con su programa Conversando con el Padre Eusebio. En esta oportunidad para ver los temas que hemos tratado, la dimensión social de la iglesia. Hemos tratado también lo que la iglesia está haciendo en medio de la realidad de la pandemia, con los hermanos y hermanas de calle, con los migrantes, con la población panameña, cómo se va articulando el trabajo de la dimensión social de la iglesia, no solo a nivel arquidiocesano, sino a nivel nacional. El tema de la veeduría, esa auditoría social que van a hacer los laicos nuestros capacitados junto con la Contraloría General de la Nación, de cómo se están administrando los fondos y la ayuda de Panamá Solidario. También hemos visto el rol de la mujer en medio de la realidad panameña. Maribel nos contó un poco cómo viene esa dimensión social en ella a través de los genes de papá y mamá, institutora, me imagino que en algún momento en las luchas tiró piedra, y cómo se va involucrando en esta dimensión de hace 20 años del Departamento de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Panamá y todo el reto que ha tenido, cómo ha visto la solidaridad y la articulación de diferentes grupos sociales para la consecución de ayuda y hacerla llegar a nuestros hermanos más necesitados. Ha sido un programa muy interesante y esperamos contar con la presencia de la licenciada Maribel en otras ocasiones. Queremos agradecer también al encargado de la música, a Gabriel Arias, a nuestro director de producción, Joaquín Maizón Hijo, que nos acompaña en este programa Conversando con el Padre Eusebio. Que Dios los bendiga a todos ustedes y nos vemos la próxima semana.